Hola amigas y amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, miércoles 21 de enero del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, hoy vamos a profundizar en un versículo que hemos citado muchas veces, pero que no habíamos profundizado en el contexto en el que se nos es ofrecido. Aunque cabe resaltar que está dentro de una historia sobre la cual ya habíamos meditado en su momento. Este versículo es muy conocido, Juan 3:16. Sin embargo, no nos enfocaremos netamente en él, sino desde el 16 hasta el 21. Y recordemos que antes de este versículo habíamos meditado del 1 al 15, donde Jesús tenía una conversación con Nicodemo y le enseñaba acerca del nuevo nacimiento. Esto viene a ser una continuidad de ese momento, pero vamos a profundizar en la razón que Dios tuvo o tiene para salvar a la humanidad. Bien, leo para ustedes del versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, entonces vamos a dividir esto en tres momentos. El versículo 16, el 17 y del 18 al 21. Y es que en el versículo 16 podemos tener como una síntesis de lo que en su momento estuvimos viendo, de lo que es el camino romano, de lo que es el plan de Dios para la salvación de nosotros los hombres. Y repito lo que dice este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no es algo pasado, crea o futuro, o que creyó, pasado creyó, crea hacia el futuro, sino aquel que en él cree, en presente, algo que está activo, algo que se ejecuta de momento, pueda establecer su fe, ese es el que va a ser salvo. Es algo que está de continuo, algo que empieza y que continúa, algo que Jesucristo hizo y que es duradero. En eso es lo que creemos, en su obra redentora. Y es que este versículo muestra el amor y el regalo de Dios. Recordemos brevemente que el camino romano lo que señala es que somos pecadores, algo que debemos reconocer, que nuestro pecado nos lleva a una condenación eterna, que es la muerte en el infierno. Y también recordemos que Dios nos muestra su amor y su misericordia al darnos la alternativa. No solamente es una salida, sino la salida para esta situación de pecado en la que nos encontramos. Y esa es la obra de Jesucristo. Entonces, esto es como una síntesis de todo eso en ese versículo. El amor y el regalo de Dios al entregar a su Hijo unigénito. Establece que la motivación de Dios es el amor y el medio de la salvación es la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Ahora bien, versículo 17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí vemos claramente que la obra de Jesucristo en su momento y aún hasta el día de hoy no ha sido condenarnos, no ha sido perjudicarnos. Todo lo contrario, Él vino, cargó tus pecados, mis pecados, los de toda la humanidad, y los llevó a la cruz del Calvario. Por nosotros se hizo pecado Él, se hizo maldición y nos dio la salvación. Entonces, aclara que la misión de Jesús no era en ese momento traer juicio, sino rescatar a la humanidad. Hasta allí podemos ver que ese es el propósito. Ese era el propósito en su momento, salvar a la humanidad.
Sin embargo, del 18 al 21 vemos algo terrible de parte de la humanidad misma, que es la decisión que tomamos. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Y es que recordemos, mis amigos, que ya lo hemos nombrado anteriormente, la forma en la que somos salvos es creyendo en Jesucristo y confesándole como nuestro Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestro pecado y recibiendo el regalo de la gracia que en Él nos es dado. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si bien Jesucristo no vino a condenarnos, hay una condenación implícita, simple y llanamente por decisión propia de nosotros los seres humanos. Al decidir no creer en Jesús, al decidir no aceptar a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, ciertamente solitos nos estamos condenando a una muerte eterna. Y eso es lo más terrible, porque Jesucristo ha cumplido con el propósito. Dios nos ha mostrado el camino de la salvación, pero nosotros solos hemos decidido desecharlo. Y es que es claro el versículo cuando dice que la luz vino al mundo. Jesucristo vino por ti y por mí. Ha dado su vida por nosotros. Un único sacrificio por toda la humanidad, vigente de ayer, hoy y por la eternidad, para darnos salvación. Sin embargo, no lo hemos recibido, o muchos no lo han recibido. En su momento tal vez nosotros estuvimos allí, pero gloria a Dios, nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos reconocido a Jesús. Sin embargo, lo que señala es aún más triste. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, la gente amó más su pecado, amó más deleitarse en la concupiscencia de sus corazones, los deseos de su carne. Amó más el hecho de poder satisfacerse ante las situaciones que vivían día tras día, dando rienda suelta a todos esos placeres que ciertamente la humanidad considera buenos, pero que a la verdad son malos, porque condenan al hombre y el hombre de eso no quiere salir, no quiere ver más allá, porque su corazón está arraigado a ese pecado. Esa es la condenación a la que el mundo solito se ha inclinado. Y dice que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque las obras del hombre son malas. Las obras del hombre son perversas. Ciertamente no se trata de que podamos hacer obras de caridad, que nos portemos bien, de que no matemos o no robemos, aunque pudiendo profundizar en este aspecto, nosotros hemos matado, hemos robado y no somos tan inocentes como podemos llegar a creerlo. Y lo que dice a continuación, en el versículo 20, dice de la siguiente manera: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, si yo tomo la decisión de no creer en Jesucristo, simple y llanamente sigo viviendo bajo mis propios términos, o entre comillas, pudiéramos decirlo así, aunque más bien son los términos del mundo, que nos llevan a vivir del pecado y en pecado. Y eso es lo que normalmente a la humanidad le agrada. Pero cuando vienen a Cristo y esas obras son expuestas, hay una reprensión, hay consecuencias, hay castigo. Pero como la gente normalmente no quiere o no queremos ser señalados, ser juzgados, ser criticados, entonces preferimos mantenernos dentro de nuestra bola de cristal llamada pecado y no salir de ese embotamiento en el que nos encontramos para salir fuera de nuestro pecado hacia la luz de Cristo. No salimos de las tinieblas y rechazamos la luz. Permanecemos en el fango cenagoso y esperamos o tenemos que vivir situaciones difíciles para poder tomar decisiones radicales. Y aún así muchos prefieren permanecer allí que entregar su vida a Cristo. El versículo 21 dice: mas el que practica la verdad
viene a la luz para que sea manifiesta sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Y es de señalar algo, mis amigos. Nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestra propia voluntad, no somos buenos, no somos buenas personas, aunque podamos tener ese rótulo ante otros. No somos personas dignas de recibir lo que Jesús hizo por nosotros, de entregar su vida por ti y por mí. No somos personas que hagamos lo bueno por voluntad propia. Simple y llanamente somos personas malas que de vez en cuando hacemos cosas buenas, y lo que hacemos mal es netamente de nosotros y de nuestra carne. Pero lo poco bueno que podemos tener o lo mucho que el Señor nos permita reflejar es simple y llanamente su gracia y su misericordia. Entonces podemos decir que somos personas malas que hacen cosas buenas, pero no somos buenos haciendo cosas buenas, ni mucho menos buenos que de vez en cuando se equivocan y hacen cosas malas. Todo lo contrario, lo bueno que hay en mí es de parte de Dios. Todo lo malo que hay en mí ciertamente es mío, es mi concupiscencia y es el deseo de mi corazón. Entonces, amigo, amiga, en esta noche quiero invitarte una vez más a que puedas seguir buscando la verdad en el Evangelio, que puedas seguir buscando el reflejo de Cristo en tu vida, que puedas venir en un arrepentimiento genuino y sincero y puedas apartarte de las tinieblas del pecado y que puedas venir a la luz de Cristo. No te apartes de la luz del Evangelio porque tal vez te incomoda, te fastidia, pero es que la verdad es esa. Si el Evangelio o la predicación no incomodan tu vida, no incomodan tu corazón, no te darás cuenta de las cosas malas que estás haciendo. Porque que alguien te celebre, que alguien avale, que alguien secunde tus deseos con la palabra, ciertamente no es alguien que quiere lo bueno para ti. Quiere todo lo contrario. El Evangelio no se trata de sentirnos cómodos y a gusto, se trata de que podamos ver la verdad reflejada en nuestras vidas a la luz de la palabra y rectificar lo que estamos haciendo mal, pedir perdón a Dios, arrepentirnos y lograr así hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre. Por eso el Señor Jesucristo en su momento le hablaba a Nicodemo de venir a ese nuevo nacimiento. Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga, y una vez más te animo. Sigue buscando de la palabra de Dios, sigue buscando la verdad del Evangelio y no te apartes de ella.